Buenas tardes, mi nombre es Daniela Miranda Domínguez. Estoy estudiando la materia de psicometría y en este momento les voy a presentar la prueba extemporánea relacionada al análisis psicométrico que se le hace a una prueba de ansiedad en clases virtuales. Primero que todo, quiero hacerles una breve introducción al tema del análisis psicométrico, principalmente en el ámbito de la psicología. La medición psicológica juega un papel fundamental en la comprensión y evaluación del comportamiento humano, así como en el diagnóstico y efectividad de intervenciones. Para que cualquier instrumento de evaluación psicológica cumpla su propósito de manera ética y precisa, es importantísimo que posea propiedades psicométricas robustas, de acuerdo con Muñiz de 2010. Estas propiedades garantizan que las herramientas utilizadas no solo recopilen datos de manera sistemática, sino que también generen resultados confiables y válidos para la toma de decisiones informadas. Entre las principales propiedades psicométricas se encuentran la fiabilidad o confiabilidad y la validez. Primero, la fiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de las puntuaciones de un test, asegurando que los resultados sean reproducibles bajo condiciones similares y minimizando el error de medida. Por su parte, la validez se define como el grado en que un test mide realmente el constructo o la característica que pretende medir y el grado en que las inferencias realizadas a partir de sus puntuaciones son apropiadas, significativas y útiles. La evaluación rigurosa de estas propiedades no solo es una exigencia metodológica, sino también un pilar ético en la psicometría, ya que el uso de instrumentos con deficiencias psicométricas puede llevar a interpretaciones erróneas y a decisiones perjudiciales para los individuos evaluados. En segunda medida les voy a hablar un poco sobre el método de lo que hicimos, y fue que el presente análisis se centró pues en realizar una presentación de las propiedades psicométricas de la prueba. Esta prueba fue realizada a 100 estudiantes, evaluando su nivel de ansiedad respecto a cursar a clases en modalidad virtual. Esto fue evaluado en una escala Likert en puntajes de 1 a 5, siendo 5 totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo, por medio de estrategias como el análisis de ítems, la confiabilidad por medio del alfa de Cronbach y la validez con análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Para todo esto se realizó el uso de la herramienta virtual Jamovi o Jamovi. Bueno, les voy a contar un poquito sobre los resultados del análisis psicométrico que realizamos. Primero, centrándonos un poco en el análisis de los ítems, se hizo el ejercicio de invertir algunos de los ítems presentados, eran en total 12 ítems, y asimismo para que todos queden redactados en el mismo sentido y hacer una evaluación efectiva. Entonces, por ejemplo, los ítems 2, 4, 6, 8, 10 se tuvieron que invertir en esta misma herramienta de Jamovi. Este ejercicio también se hizo mediante un análisis descriptivo, primero sacando medidas como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis. Primero, la media. Los ítems tuvieron calificaciones comunes entre 3.2 y 3.7, mediana y moda mayoría entre 3 y 4 puntos, desviación estándar un promedio de 0.8 a 1.1 puntos, la simetría, valores negativos en general, son valores hacia la derecha de la curva, kurtosis en general cercana a cero. Esto quiere decir que es prácticamente una curva de distribución normal, bastante homogénea. Por otro lado, en este mismo análisis de ítem se logran identificar la dificultad del ítem y la discriminación del mismo. En la dificultad del ítem logramos identificar un promedio entre los ítems de un 52% de dificultad y en cuanto a discriminación de los ítems, los que más discriminan son el 10 con 0.09 puntos, el ítem 3 con 0.07 y el ítem 5 con 0.06. Hablando un poco sobre la confiabilidad de la prueba, logramos arrojar el alfa de Cronbach, el cual arroja un 0,151. La fiabilidad de cada elemento, esto quiere decir que al eliminar los ítems 8, 4 y 7, se lograría mejorar la estadística del alfa de Cronbach, no en un gran porcentaje. Esto con respecto a confiabilidad. Y con respecto a validez, realizamos el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. El análisis factorial exploratorio se hizo por parte de las cargas de los factores, en la cual no se logra determinar, ya que hay cargas muy bajas en los ítems, cercanas a cero, la mayoría. En cuanto a la medida de idoneidad del muestreo, KMO, el global es de 0.439 y la varianza total explicada, la extracción de un solo factor, básicamente, el cual explica el 9.69% de la varianza total de los ítems.
En cuanto al análisis factorial confirmatorio, las cargas factoriales son bajas con respecto al factor latente y los p-valores superiores a 0.05. Las medidas de ajuste del modelo, Comparative Fit Index, de 0.38 y el Tucker-Lewis Index de 0.24, valores inferiores a 0.9. En general, el root mean, perdón, el, en cuanto a el error, perdónenme la vida, tuve un error acá en mi video. En cuanto al root mean square error of approximation es de 0.0264 y la prueba para un ajuste exacto, el chi cuadrado, el p-valor de la prueba es de 0.331. En cuanto a la discusión, ya pasando un poco a qué significan todos los resultados que les acabo de mencionar, voy a centrarme primero en las medidas descriptivas y el análisis de los ítems. En cuanto a la media, mediana y moda, vemos que gran cantidad de personas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem redactado. Si bien el promedio sube de 3 puntos, de 3.2 a 3.7, la mayoría de personas no están ni totalmente de acuerdo ni totalmente en desacuerdo, lo que crea un sentimiento general de confusión y no pretende medir exactamente el nivel de ansiedad que siente la persona evaluada. La desviación estándar vemos que en promedio es de 0.8 a 1.1 puntos, lo que en general muestra que es bastante homogéneo en los resultados. Y la simetría y la kurtosis reafirman lo anterior. Datos hacia la derecha de la curva, muy cercana a la distribución normal, bastante homogeneidad. En cuanto a la dificultad del ítem, vemos que hay un promedio de 52%, lo que quiere decir que no hay una consistencia en las respuestas de los encuestados, ya que un poco más de la mitad de las personas respondieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con los enunciados, sin embargo el resto de respuestas son más vagas. Y en cuanto a la discriminación del ítem, entre más grande es el índice de discriminación de un ítem, más se diferencia la percepción del grupo con mayor puntaje en ansiedad que el de menor puntaje. Por ejemplo, en este caso se puede ver que los ítems que más discriminan son el 10, el 3 y el 5. En cuanto a la confiabilidad, vemos que es de 0.151. Es un valor bastante bajo, evaluando en términos de confiabilidad, lo que indica que el instrumento de medición es inaceptable. Por lo regular, los valores por debajo de 0.5 en el alfa de Cronbach son valores o pues son test, son instrumentos de medida inaceptables con respecto a la confiabilidad. En cuanto a los ítems 8, 4 y 7, si llegásemos a eliminarlos, se obtendría un mejor valor de confiabilidad, ya que el alfa subiría a 0.1923, 0.17, 0.16 respectivamente, pero esto no se alcanza a obtener una puntuación siquiera cuestionable o aceptable del instrumento, en todo caso. En cuanto a la validez, hablaremos un poco sobre el análisis factorial exploratorio. De acuerdo con los análisis de carga de factores, medidas de ajuste del modelo y prueba de ajuste exacto, se identifica que los ítems de la prueba no se agrupan de manera coherente para representar un constructo subyacente común, lo que es fundamental para la validez de constructo. Adicional, el análisis sugirió la extracción de un solo factor que explicó solo el 9.69% de la varianza total de los ítems, siendo un porcentaje extremadamente bajo, indicando que el factor extraído explica una proporción mínima de la variabilidad observada en respuestas a los ítems. KMO global de 0.43, al ser menor a 0.5, se considera inaceptable, indicando que los datos no son adecuados para realizar un análisis factorial. En cuanto a hacer el análisis confirmatorio, según el análisis de cargas factoriales, medidas de ajuste de modelo, RMSA, prueba para un ajuste exacto, se identifica que la mayoría de las cargas factoriales de los ítems sobre el factor latente fueron bajas y sus p-valores no significativos, superiores a 0.05. Esto significa que los ítems individuales no se correlacionan significativamente con el constructo latente que se supone que deberían medir. Perdón. En cuanto a los índices de ajuste del modelo confirmatorio, se mostró un ajuste deficiente a los datos de 0.38 y Tucker-Lewis Index de 0.24, valores inferiores a 0.90, idealmente deberían ser mayores a 0.95, lo que quiere indicar que es un ajuste pobre del modelo a los datos. En general, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, los resultados tanto del análisis factorial exploratorio como el confirmatorio sugieren que la prueba carece de una validez de constructo adecuada.
Vamos a hablar ya un poco de las conclusiones principales del análisis realizado. Y es que primero, en general, la prueba no es muy fiable, por lo que hablamos, que el alfa de Cronbach es extremadamente bajo, inaceptable en términos de confiabilidad para un test psicométrico, lo que indica que por más que eliminemos algunos ítems, no se va a mejorar en mayor medida su fiabilidad. En cuanto a análisis de ítems, podemos indicar que, no se logra, que se logra una homogeneidad. Sin embargo, pues no podemos de cierta forma medir el constructo que queremos, que es el de ansiedad, ya que la mayoría de respuestas que obtuvimos son bastante neutrales y bastante vagas con respecto pues, a lo que se pretende medir. El análisis factorial exploratorio y confirmatorio evidencia la ausencia de una estructura latente coherente, ya que los resultados son del KMO, pues, de 0.43 y la prueba de Bartlett no son estadísticamente significativos. Eso indica que no existe una correlación adecuada entre los ítems que justifique la existencia de uno o de más factores comunes y que la validez de constructo de la prueba es bastante deficiente. Les dejo abajo un poco de las referencias que tomamos para realizar nuestro análisis y nuestra introducción prácticamente. Espero que haya sido bastante claro y bueno, muchas gracias por la atención. Buena tarde.